Hola, mi nombre es Julián González Maximiliano y en el video de hoy hablaremos sobre el capítulo 18 del libro de Lachman, el cual nos habla sobre el desarrollo del sistema nervioso central. En este capítulo pues vamos a ver cómo se forma el tubo neural, cómo se origina la médula espinal, el encéfalo y cuáles son las correlaciones clínicas más importantes que pueden ocurrir cuando este proceso falla. Bueno, todo el desarrollo del sistema nervioso central inicia en la tercera semana de desarrollo. El ectodermo dorsal del embrión se va a engrosar en la región media formando la placa neural, justo por delante del nodo primitivo. Los bordes laterales de esta placa comienzan a elevarse y van a formar los conocidos pliegues neurales, que paulatinamente se van aproximando hacia la línea media hasta llegar a fusionarse y dar origen al tubo neural. Este proceso se conoce como neurulación. La fusión no va a ocurrir de manera simultánea en todo el tubo, pues va a comenzar en la región cervical y avanza tanto en dirección cefálica como caudal. En el extremo de la cabeza va a haber un espacio conocido como neuroporo anterior, el cual se va a cerrar alrededor del día 25, y el extremo de la cola, conocido como neuroporo posterior, este se va a cerrar hasta el día 27. Si cualquiera de estos neuroporos no lograse cerrarse correctamente, se producirían defectos muy graves. Si falla el cierre del neuroporo anterior, el resultado sería anencefalia, el cual es una malformación incompatible con la vida. Y si falla el neuroporo posterior, se desarrollarían alguna forma de espina bífida, cuya severidad depende de cuánto tejido nervioso quede expuesto. Ambas condiciones van a estar estrechamente relacionadas con un déficit de ácido fólico antes y durante las primeras semanas del embarazo, razón por la que es sumamente importante la suplementación desde antes de la concepción. Una vez que se haya cerrado el tubo neural, su pared va a estar formada por células neuroepiteliales que se van a dividir activamente. A partir de ellas se generan los neuroblastos, que migran hacia afuera y forman la capa del manto, la cual va a dar origen a la sustancia gris de la médula espinal. Más externamente se va a encontrar la capa marginal, compuesta por fibras que emergen de los neuroblastos, que al mielinizarse esta capa va a adquirir un color blanco y va a constituir lo que es la sustancia blanca de la médula. La sustancia gris adopta su forma característica en H, con dos astas ventrales donde se van a ubicar las neuronas motoras que van a controlar a todos los músculos del cuerpo, y dos astas posteriores o dorsales, las cuales pues van a recibir la información sensorial que va a llegar desde la periferia. En los segmentos torácicos y en los primeros lumbares van a existir también astas laterales que va a albergar neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Algo muy importante a recordar es que la médula espinal no crece al mismo nivel de la columna vertebral. Al nacer, la médula termina aproximadamente a nivel de la tercera vértebra lumbar, y en el adulto lo hace a nivel de la primera o la segunda, mientras que la columna continúa hasta el sacro. Por eso, por debajo de ese nivel, las raíces nerviosas descienden verticalmente dentro del canal raquídeo, formando la llamada cauda equina o cola de caballo, lo que tiene complicaciones prácticas directas en procedimientos como la punción lumbar. Conforme el encéfalo, este extremo cefálico del tubo neural va a crecer mucho más rápido que el resto y va a formar tres vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Hacia la quinta semana, estas tres vesículas se van a subdividir y van a formar 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo origina al telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y al diencéfalo, que de él va a derivar el tálamo, el hipotálamo, la epífisis y la retina.
El mesencéfalo permanece como tal y va a formar lo que son los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. El rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo, que va a originar el puente o médula oblonga, el puente y el cerebelo. Y el mesencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo o médula oblongada. Al mismo tiempo, el tubo neural va a desarrollar tres curvaciones importantes: la flexura cefálica a nivel del mesencéfalo, la cervical entre el encéfalo y la médula, y la pontina, que va a separar el mesencéfalo del mielencéfalo. Las cavidades internas de estas vesículas no desaparecen, sino que se convierten en el sistema ventricular del cerebro. Los ventrículos laterales dentro de los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo en el diencéfalo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo en el rombencéfalo. Todos estos espacios van a estar conectados entre sí y van a conectar y mantener el flujo del líquido cefalorraquídeo. El telencéfalo va a crecer de manera extraordinaria y su pared forma la corteza cerebral. Las neuronas que lo contienen nacen en la zona ventricular, la capa más interna, y van a migrar hacia afuera en ondas sucesivas a lo largo de células guía llamadas células de glía radial. Lo interesante es que las neuronas más nuevas van a sobrepasar a las más antiguas, de modo que la corteza se construye de adentro hacia afuera. Esta corteza termina organizada en 6 capas con funciones distintas. Dado que la superficie del cráneo es limitada, la corteza se pliega sobre sí misma formando giros o circunvoluciones, separados entre sí por surcos y cisuras, lo que permite aumentar enormemente la superficie cortical disponible. Cuando este proceso de migración suele fallar, el resultado puede ser una lisencefalia, es decir, una corteza lisa que no va a tener pliegues, o una paquigiria con giros muy gruesos y escasos. Ambas condiciones se van a asociar a discapacidades intelectuales severas y epilepsias refractarias. Por su parte, el cerebelo va a derivar de la porción dorsal del metencéfalo. Sus neuronas más características van a ser las células de Purkinje, las cuales se forman en la zona ventricular, mientras que la capa granulosa externa migra hacia adentro para completar la organización cerebelosa. El cerebelo pues va a ser clave para coordinar los movimientos voluntarios, el equilibrio y el tono muscular. También las células de la cresta neural, cuando estos pliegues neurales se van a fusionar, algunas células ubicadas justo en el borde de unión no quedan atrapadas dentro del tubo. En cambio, se desprenden y migran por todo el embrión. Estas células son de una versatilidad asombrosa. A partir de ellas se van a formar los ganglios sensitivos espinales, los ganglios del sistema nervioso autónomo, las células de Schwann, que mielinizan a los nervios periféricos, los melanocitos de la piel, la médula suprarrenal e incluso gran parte de los huesos y cartílago de la cara y el cuello. Si llegase a fallar la migración de estas células, las consecuencias pueden ser muy variadas. Un ejemplo clásico va a ser la enfermedad de Hirschsprung, donde las células de la cresta neural no logran colonizar el colon distal, dejándolo sin inervación parasimpática. Esto va a impedir la relajación de este segmento y provoca una obstrucción intestinal funcional conocida como megacolon congénito. En cuanto al sistema nervioso autónomo en sí, el simpático se origina de las células de la cresta neural que migran y van a formar la cadena ganglionar paravertebral a ambos lados de la columna. El parasimpático, en cambio, va a provenir de neuronas preganglionares de origen craneal y sacro, que va a inervar las vísceras torácicas, abdominales y pélvicas. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.